Seguimos aprendiendo más acerca del itinerario hacia Dios. Vamos a nuestra purificación interior para poder avanzar y para poder subir hacia el encuentro con el Señor. Hemos visto desde los inicios que tenemos que conocernos a nosotros mismos, qué es lo que hay dentro de nosotros, qué es lo que hay, porque el bien no viene de afuera hacia adentro, recuerdan, sino de adentro hacia afuera. Los amigos y los enemigos los generamos nosotros. Me llamó la atención aquí en el libro del combate espiritual de Lorenzo Scopoli, como dice, confianza en Dios. Para poder tener fe, mis hermanos, para poder comenzar y para poder entender qué es la fe, tenemos que comenzar a desconfiar de nosotros mismos y a confiar más en Dios. A veces confiamos tanto como unos niños adolescentes, que ¿qué es lo que dice tu hijo adolescente? Papá, ¿tú qué me tienes que enseñar? Yo lo sé todo. Tú no sabes porque tú eres de otra época, pero yo lo sé. Aunque la desconfianza en nosotros mismos es tan importante y necesaria en este combate espiritual, sin embargo, si lo único que tenemos es esa desconfianza, seguramente vamos a ser desarmados y derrotados por los enemigos espirituales. Es absolutamente necesario que tengamos una gran confianza en Dios, que es el autor de todo lo bueno que nos sucede y del único del cual podemos esperar las victorias en el campo espiritual. Recordemos que somos materia y espíritu. A lo mejor somos bien listos en el mundo para poder hacer negocios o para poder entablar conversaciones con la gente, para poder relacionarnos con ellos. Pero recordemos que la sabiduría de Dios solo lo da Él. Y es en base de esa humildad, de que nos vayamos humillando y de reconocer que no lo sabemos nada, que todo depende de Él. 4 son los medios para lograr progresar en la confianza de Dios. Antes de entrar, ¿cómo podemos hacer? Tengo fe, tengo poca fe. ¿Qué es la fe, Marcela? Explícame qué es la fe. Vamos a estarlo viendo. Pero primero hay que pedirla. Hay que pedirla muchas veces. ¿Te acuerdan? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Con mucha humildad. Jesús prometió, todo el que pide recibe, y mi Padre dará el buen espíritu a quien se lo pida. El buen espíritu, no el espíritu del mundo que muchas veces nos hace actuar, que recibimos algo y actuamos con precipitación. Nuestra hermosa Beata Cabrera de Armida, aquí en el libro de los vicios y las virtudes, que aquí lo tengo, en el vicio, hablando del vicio de la precipitación, ella nos dice que el vicio de la precipitación, ¿qué creen? No actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está. ¿Cuántas veces tú o yo? Bueno, yo he actuado muchas veces con precipitación y no saben cómo me doy cuenta que debí de haber actuado con prudencia y reflexión, porque lejos de haber logrado algo bueno, logro algo malo. El segundo medio, primero es pedirla muchas veces, y el segundo medio es pensar en el gran poder de Dios y su infinidad de su bondad, que lo mueve a conceder siempre mucho más de lo que le suplica. Fíjense, recordar lo que el ángel le dijo a la Virgen María, ninguna cosa es imposible para Dios. Volvemos con Lucas 1:38, qué hermosas palabras. Es muy provechoso pensar de vez en cuando que Dios, por su inmensa bondad y por el exceso de amor con que nos ama, está siempre dispuesto y pronto a darnos cada hora y cada día todo lo que necesitemos para la vida espiritual, para conseguir la victoria contra el egoísmo y las malas inclinaciones. Si le pedimos con fiel confianza, como el Salmo 145, Dios satisface los buenos deseos de sus fieles. Fíjense, nos va a dar cada día, a cada hora, lo que vayamos necesitando. Eso lo encontré también. Acuérdense, siempre hay que pedir confirmación. En el diario de Santa María Faustina Kowalska. Fíjense lo que dice ella acerca también de la confianza y de la fe. Oh vida gris y monótona, ¿cuántos tesoros encierras? Ninguna hora se parece a la otra, pues la tristeza y la monotonía desaparecen cuando miro todo con los ojos de la fe. Mirar con los ojos de la fe. La gracia que hay en mí es en esta hora, no se repetirá a la hora siguiente. Fíjense, lo que dice el santo, el Señor nos va dando lo que vamos necesitando, pero no así como de montón, ten todo así, ten. No, nos va dando despacio. Ahora estamos con el esposo, la gracia que necesitamos para estar con el esposo. Estamos con el hijo, la gracia que necesitamos para hablar con el hijo,
con el jefe, estamos haciendo un negocio, estamos platicando con una persona, algún proyecto, nos va dando la gracia necesaria. Necesitamos arreglar nuestra casa o vamos de viaje, la gracia que vamos necesitando poco a poco. Dice, la gracia que hay en mí en esta hora no se repetirá a la hora siguiente. Me será dada en la hora siguiente, pero no será ya la misma. El tiempo pasa y no vuelve nunca. Lo que contiene en sí no cambiará jamás, lo sella y con el sello para la eternidad. Amén. Las gracias que nos va dando nuestro Señor poco a poco, cada día, ¿para qué? Para ir creyendo en Él, para ir enamorándonos más en Él, para ir entendiendo más de lo que se trata la vida, mis queridos hermanos. Con este preámbulo, que ya hemos visto que desconfiemos un poco de nosotros, que necesitamos confiar. Si nosotros no confiamos en alguien o en algo, nuestra alma, por ese infinito que nos creó, la tendencia es que nuestra alma se agarre a algo o a alguien. ¿Qué mejor que sea Dios? Y que no sea algo de la tierra, algo o alguien. Recuerda también la palabra de la Escritura donde dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y que pone en él su corazón. O sea, la confianza no está mal, pero su corazón en el hombre. No, nuestro corazón, ¿dónde tiene que estar? Nuestra confianza, ¿en dónde tiene que ir? En el Señor. Entremos entonces, después de haber dicho esto, con el padre Ignacio Larrañaga en el libro Itinerario con Dios. Ampliamos aquí conceptos anteriormente que ya hemos descrito, que empezamos a hablar del homenaje del silencio, ¿recuerdan? Silencio y paz. De nada sirve gritar, de nada sirve tener todo en nuestra cabeza, sino dejarlo en las manos de Dios. Pero para dejar algo, lo más importante que tenemos o lo más dentro de nosotros, lo más importante, necesitamos dárselo a alguien que confiamos. No podemos darle algo importante nosotros si no confiamos en Dios. Por eso hablaremos de la fe. Dios organizó la creación dentro de un sistema de leyes regulares. Así, la marcha del universo la basó en la ley de la gravitación universal, la conducta humana, de la ley de la libertad. Existen también leyes biológicas, es decir, la ley de la física que él va acomodando, ¿no? El sol va aquí, la noche va allá, la ley de la gravedad, pues para que estemos pisando el piso y no estemos flotando. Hay todas estas cosas que yo me maravillo, no soy doctora, pero que todo, las leyes que tienen que suceder para que yo pueda ver, para que yo pueda respirar, todo lo que tiene que suceder, cómo actúa como un reloj nuestro cuerpo, pero es porque Él todo ha colocado. Entonces, todo esto Él lo ha hecho. Naturalmente, Dios Padre, siendo lógico consigo mismo, respeta todo lo que Él creó, tanto en el cosmos, en el cielo, como en las leyes humanas. Y así ellas continúan su marcha normal y como consecuencia sobrevienen desastres e injusticias porque Él nos dio la libertad, no nos hizo también robots y deja que nosotros actuemos libremente. Sin embargo, hablando en términos absolutos, para Dios no existen imposibles. Absolutamente hablando, Dios podría intervenir descolocando lo que anteriormente había colocado. O sea, Él sí lo puede hacer. Y así evitar este accidente o aquella calumnia. Pero normalmente el Padre no interviene de esa manera, porque respeta la autonomía de las leyes naturales de la creación y permite las desgracias de sus hijos, aunque no las quiera. Es decir, si un muchacho va en la carretera en una poderosa moto a 150 kilómetros por hora y en un descuido se va a hacer polvo, el padre no va a interrumpir instantáneamente la ley de la gravitación para evitar ese accidente. Mis hijos me estaban diciendo que acaba hace 2 días o fue ayer que murió uno de los integrantes de un grupo de One Direction, un muchacho joven, se aventó por la ventana.
Ese muchacho debió de haber estado drogadísimo, por supuesto no pudo haber estado en sus 5 sentidos, pero bueno, es decir, te drogas, llevas una vida desordenada, vas corriendo, te asomas por la ventana, quieres hacerte el chistoso, te caes, la ley de la gravedad, mueres. O sea, me explico. Suceden estas cosas. Si un tipo resentido le va a hacer a usted un daño irreparable con una calumnia atroz, el padre no le va a enviar una trombosis para que no pueda abrir la boca a esa persona. ¿Me explico? Ahí dentro de nosotros es libre. Pongo delante de ti desde el Antiguo Testamento la bendición y la maldición. ¿Qué escoges? Hazlo. ¿Qué escoges? Por eso les digo, muchas cosas sí están en nuestras manos, otras no, pero muchas sí. Aquí está la respuesta a tantos por qué es Dios mío que la gente piadosa lanza contra Dios cuando son alcanzados por los golpes de la vida. Porque Dios, siendo lógico consigo mismo, respeta su propia creación, las leyes del cosmos que colocó y la libertad que le dio al hombre, que nos da a ti y a mí de portarnos bien o de portarnos mal, de hacer el bien o de hacer el mal. En este contexto nos colocamos para la vivencia del abandono, distinguiendo lo que se ve a lo que no se ve. A ver, lo que se ve, ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve son los fenómenos empíricos, las leyes cósmicas, psicológicas, biológicas. Lo que no se ve es mi Dios y mi Padre, en cuyas manos están todas las leyes del universo. El que las coloca, las puede descolocar, que sus manos estén cuidándonos. Estamos pues mirando las cosas más allá de las apariencias y por su última raíz. El último eslabón de la cadena lo retiene el dedo del Padre. Las explicaciones cósmicas, biológicas, psicológicas son verdades, pero de periferia. Por ejemplo, Jesús en Getsemaní sabía muy bien que todo lo que estaba moviéndose en aquella conspiración eran combinaciones políticas, intereses imperiales, reacciones psicológicas, todo comandado por el presidente del Sanedrín, que se llamaba Caifás. Pero para él, en ese momento, solo existía una cosa: hágase tu voluntad. Es decir, nosotros con los ojos podemos ver, no hay trabajo, o ella me calumnió, o yo cometí un error muy malo, no valgo nada, o qué está pasando, el mal que hay en el mundo, gente que está abusando de su poder, empleando el dinero malamente. Eso es lo que nuestros ojos ven, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo esto? Jesucristo lo sabía muy bien. Jesucristo sabía lo que iba a suceder, lo que le iba a pasar, lo que los ojos aparentemente lo estaban viendo, los ojos del hombre, que iban a matarlo, que iban a matar a él, y ni siquiera decían que era profeta, sino que lo iban a eliminar, lo querían eliminar. Pero Jesús sabía muy bien que todo lo que estaba sucediendo, en ese momento solo tenía que haber una cosa: hágase tu voluntad. Si queremos saber esos últimos momentos tan interesantes, eso lo encontramos en Juan 17. Ojalá que lo puedas meditar y leer. Jesús trascendió todas las explicaciones de periferia, que eran evidentes y estridentes. Más allá de la turbulencia fatal e inexorable, marcha de la historia y de esos acontecimientos que él podía ver con sus ojos, pero él contempla el misterio de la voluntad de su Padre, que permite que su Hijo tenga que desaparecer de la pira de un desastre. Y después de una aguda crisis de sudor, de sangre, de pavor, de tedio, ¿se acuerdan? Jesús, Señor, si puedes, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que quiera yo, sino lo que quieras tú. Aceptó la voluntad del Padre, el tener que morir a esa edad, y de esa manera, y con esa aceptación de la muerte, obtuvo finalmente la victoria sobre la muerte y nos salvó. Pero también se salvó a sí mismo, se salvó del terror, se salvó del miedo, se salvó del tedio, se salvó de la agonía. Es decir, se entregó en las manos del Padre. Una mirada profunda de fe. Jesús no se quedó en la superficie de las explicaciones humanas empíricas, sino que se dirigió su mirada a lo hondo e invisible, donde finalmente está lo esencial. Fue el hombre de la profundidad.
y nos invita también a confiar en su Padre. Si Él, sabiéndolo todo, conociendo los corazones, si Él pudiendo mover absolutamente todo, cambiar la historia y casi que darles un paro cardíaco a todos para que eso no se realizara, no lo hizo. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan, cuando van con Jesús y ya lo van a aprender, que está en el monte de Getsemaní, cuando le dicen que dónde está Jesús de Nazaret, y él le dice, yo soy. O sea, yo soy es el mismo yo soy del Antiguo Testamento que se presenta con Moisés y le dice, bueno, tú me estás mandando a los israelitas, pero si me preguntan cómo te llamas, ¿qué voy a decir? ¿Quién eres? Le dice, yo soy el que soy. Bueno, ese yo soy se les apareció y en la Biblia dice como ellos, como que sí, les da como un ataque como epiléptico y caen al piso. Y le vuelven a preguntar y vuelve a suceder. Y ya la tercera vez, él ya se entrega. Pero ¿qué? O sea, ¿ustedes creen que no podía librarse de ahí? Claro que sí podía. O cuando lo iban a apedrear, cuando todavía no llegaba el momento, y lo iban a apedrear cuando todos se acercan a él simplemente camina por el medio y se abre. Él puede hacer absolutamente todo, pero sometiéndose, enseñándonos que el camino que nos lleva a esa fe es la humildad, es el mismo que desea que tú y yo tengamos. La vida es compleja y en su complejidad cualquiera de nosotros es acosado de manera imprevista por un escuadrón de incomprensiones, de enfermedades, de agravios, de injusticias que suceden en nuestra vida, de equivocaciones, de fracasos, díganme si no. La reacción instantánea del instinto del ser humano, ¿cuál es? ¿Cuál es esa reacción? Interpretar los hechos buscando causas inmediatas. Ah, lo dijo porque me tiene envidia, o porque no me quiere, o porque, ¿qué pasó? Cosas que nosotros con nuestros ojos podemos ver. Explicaciones de superficie, juicios y prejuicios al humano, atribuyendo y distribuyendo culpabilidades en todas direcciones. Y como consecuencia de estos análisis surge la reacción violenta del corazón con los impulsos de furia, venganza, porque ya no te gustó, porque aparentemente estás viendo algo que no te gustó, una injusticia, algo que sucedió. Venganza es la vieja historia de la gran mayoría del ser humano. Contra esta manera de analizar y reaccionar que hunde a los hombres en los abismos de ese polvo y ceniza, nosotros estamos abriendo la gran avenida de la salvación, que es el camino del abandono, mismo que siguió Jesucristo, mismo que siguió Jesucristo. Nunca quedarse en la superficie, mirar al fondo de la realidad con unos binoculares de largo alcance. Esos binoculares son los de la fe. Descubrir detrás de lo que se ve a lo que no se ve y mucho más allá de los fenómenos visibles, vislumbrar la potencia y ternura del Padre que dispone, determina o permite aquella desgracia con un hágase tu voluntad. Y la tensión finalmente se calma. Los nervios se relajan y la rebeldía se transforma en una ofrenda de amor y nace por fin la paz. Ofrenda de amor, mis queridos hermanos, acuérdense que es amor oblativo, no emotivo. No nos llena de sentimiento bonito, pero con mucho dolor, pero se lo entregamos en las manos del Padre, sabiendo que el Padre, total sabiduría, Él sabe. Él sabe por qué están sucediendo estas cosas. Nosotros no, pero Él sí lo sabe. Un homenaje de fe. La única salida liberadora, el único consuelo que queda frente a los rudos y duros golpes de la vida es la salida de la fe. La única ventana que podemos abrir cuando se clausuran todos los horizontes es la ventana de la fe. Lo único que nos puede dar alivio a lo largo de la espera, a lo largo de la vida, a lo largo de esta áspera peregrinación, es la visión de la fe, en la que aceptamos con paz aquellos imposibles que no podemos cambiar, que nosotros no podemos hacer nada, viendo detrás de las apariencias aquella mano que organiza y coordina, permite y dispone
cuanto sucede en el mundo. Si se procede así, en la fe, no habrá en el mundo eventualidades imprevisibles o emergencias dolorosas que puedan desequilibrar la estabilidad emocional de los que viven abandonados en las manos del Padre, en la fe, en el amor. Y finalmente, serás invencible, dice el Padre Ignacio Barroso. Me gustaría compartir un poco de lo que dice, primero que nada, el catecismo de la Iglesia Católica respecto a la fe, y nos comenta. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no ha venido de la carne ni de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida en él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto, aceptar y creer la verdad. Es un don por parte de Dios, nos dice el Catecismo en el 153, en el numeral, y por parte del hombre es un regalo grandísimo, porque el Señor nos ama incondicionalmente, o tú como padre amas incondicionalmente a tu hijo, independientemente que te quiera o no te quiera. Pero ¿qué sucede cuando te quiere? ¡Wow! O sea, surge, ese es un regalo, es como una reciprocidad que viene del hijo al padre. También es un acto humano, dice el Catecismo en el numeral 154. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Entonces, ya vimos al principio que hay que pedir la fe, hay que pedirla con mucha devoción y pedirla insistentemente. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades de Él reveladas. Esto lo vimos también en el libro del diálogo, lo tengo, de Santa Catalina de Siena, donde nos decía, el Señor le dice, te he dado tres cosas, que es la inteligencia, la memoria y la voluntad. La fe tiene que verse purificada por estas tres instancias. No nada más es como si alguien viene y te dice algo y tú ya lo crees por creer. No, tú lo ves, lo meditas, lo ves y pides la gracia. Creo, Señor, creo en ti, creo que hay un ser que está detrás de todo esto, que creó todo. Yo quiero creer en ti, Señor. Y Él poco a poco se va revelando. Nosotros obtenemos el Espíritu Santo en el bautismo. Por eso es importante, mis queridos hermanos, estas nuevas generaciones que dicen que para qué bautizar a sus hijos, que cuando sean grandes ellos van a ir a la religión que quieran. Mentira. Para pertenecer a la iglesia de Dios y para tener el Espíritu Santo necesitamos bautizar. Entonces nosotros como padres o ya como abuelos, bueno, todavía yo no soy, pero hay muchas abuelas que nos escuchan aquí, necesitamos alentar y que nos dé el Espíritu Santo la gracia, la sabiduría de decirle a nuestros hijos, sobrinos, amigos, que se bauticen, que se casen por la iglesia, si no están casados por la iglesia, y que bauticen a sus hijos. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas. O sea, así como lo hacemos, si lo hacemos tan humanamente, ¿por qué no hacerlo con el Señor? Como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan. Para entrar así en una comunión mutua se necesita la confianza, se necesita abrirse, el darse y se comienza con esa comunión. Por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela y entrar así en comunicación íntima con Él. Esto viene en el Concilio Vaticano I. Esto es la fe. Son dos que tomé. Viene, la verdad que viene
está en el apartado de las características de la fe, a partir del numeral 153. Habla muchísimo de la fe, lo podemos buscar hasta el 165. Yo solamente le leo estos dos. Y quiero compartir también la fe, algunos apuntes que yo por ahí hice de cuando tomé talleres de oración y vida. Vemos una sesión respecto a la fe, una sesión tan hermosísima que me ha dado mucha luz, que yo quiero compartir algunos escritos, algunas cosas que yo por ahí eh, escribí respecto cuando yo lo iba escuchando. La fe no es sentir sino saber, no es emoción sino sí, la fe no es sentir sino saber, no es emoción sino convicción, no es evidencia, perdón, sino certeza. Creer es un entregarse, es un caminar incesantemente en busca del rostro del Señor. Nos hacen la diferencia entre peregrino y turista. Nosotros vamos por esta vida no como turistas. El turista sabe a dónde ir, a dónde va a ir, qué va a comer, dónde se va a sentar, qué es lo que va a hacer. En cambio, el peregrino no sabe qué va a pasar, no sabe qué va a acontecer. De esa es la manera como nosotros somos justamente peregrinos de la fe. Abraham así lo hizo, como deja todo a sus 75 años y se va en dirección a un mundo incierto. En esa fe que tenemos, en ese caminar, es como un decir, como que es una certeza que hay dentro de nuestro corazón, pero finalmente no se nos muestra todo como cara a cara. El Padre Ignacio lo describe como obscuridad y certeza, creer en lo que no se ha visto. La fe es esa certeza, pero en la obscuridad todavía. Nos pone algún tipo de analogía, ¿no? Como si estuviéramos en un bosque, en un denso bosque con árboles grandes, donde se vislumbra un rayo de sol. Y nosotros sabemos que detrás de ese rayo de sol está la fuente, está el sol mismo, pero solo podemos vislumbrar aquel rayo que se ve. Nosotros ahora en esta tierra estamos en estas primicias de la fe. Como la espalda sí, pero la cara no. No podemos, dice la palabra, no podemos ver a Dios y seguir viviendo. Entonces, todavía, y también dice Pablo, que todo aquí en esta vida lo vemos como en un mal espejo, pero después lo veremos como tiene que ser. Conoceremos a Dios como es conocido. La fe es un eterno buscar en esta vida, es una peregrinación. Encontrar consiste en buscar, dice San Agustín. Y finalmente, en esa búsqueda, nosotros tenemos que irnos haciendo adultos. Hay fe adulta y fe infantil. ¿Cuál es la diferencia? Y me encantaría que fueras bien honesto y que me pusieras en tus comentarios. ¿Qué fe tienes tú? La fe. A ver, ¿qué es un adulto? Un adulto es un ser independiente que no necesita de nadie para vivir. Un infante es aquel que necesita ser ayudado, ser apoyado, ser dirigido. La fe adulta es aquel que no necesita ni de calmantes, ni de pruebas, ni de señales, ni de nada. Pero la fe infantil necesitamos eso. Calmantes, pruebas, ver, señales. Asegúrame. La fe de María, con esa palabra que digo, hágase, esa fe es una fe adulta que nos invita a hacer. Creer sin ver las cartas. Correr absolutamente todos los riesgos y renunciar a todas las seguridades de retaguardia, como quemar las naves. Y eso se hace, mis hermanos, cuando yo he pasado por pruebas y situaciones muy difíciles. Una cosa es en consolación decir que tengas fe, tienes fe, y no tiene fe cuando todo va bien, pero cuando la vida va de una manera, no que vaya mal, sino que va de una manera diferente a lo que nosotros creemos que tiene que ir, pero finalmente el timón lo tiene el Señor. Cuando esto sucede, cuando en esa oscuridad, cuando no he visto yo nada,
el decir, Señor, es más, aquí les hice, miren lo que les hice, miren lo que les hice. Cuando finalmente digo, estoy como en llegué al precipicio, llegué a un punto donde ya hice todo lo que tengo que hacer, donde ya moví todo lo que tengo que mover, pero estoy en un punto en que ya no puedo más. Todo depende de ti. ¿Saben lo que hay que hacer, mis queridos hermanos? Hay que dar ese salto al vacío. Imagínense, finalmente, cuando nos encontremos en ese momento, es necesario, mis queridos hermanos, saltar. Saltar. Imaginando de verdad que está nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios y el Espíritu Santo, diciendo, Hijo mío, aquí estoy, salta, confía en mí. O saltas o te echas para atrás. No hay evidencia, mis queridos hermanos, no hay evidencia. Ese es el máximo momento de la fe que tú y yo tenemos que hacer, y no una vez en la vida, mis queridos hermanos, muchas veces. Aunque todo parezca que no, aunque todo esté negro, Padre, aunque me parece que lo único que veo es odio, lo único que veo es destrucción y confusión, Señor, yo creo en ti y me entrego a ti. Es ese salto, mis queridos hermanos, pero es un salto de fe. La fe es un don de Dios, pero la parte del creyente, como comentábamos, es algo gratuito de parte del hombre. Pero cuando esto sucede, ya aparece esta fe adulta. Cuando asumimos a una persona y esta persona se llama Jesucristo, cuando asumimos su palabra, cuando creemos en Él, cuando finalmente decimos, creo en ti, a pesar de esto, mis queridos hermanos, a pesar del silencio de Dios, cuando por más que nos hincamos y decimos, no entiendo, no comprendo, no sé qué sucede, Padre, me porto bien y Dios calla. Voy caminando, algo me pasa, una prueba, un accidente y Dios calla. Voy a misa, oro, estoy ahí y Dios calla. Un revés de mi vida, algo muy fuerte que sucede y Dios calla. ¿Qué hacer, mis queridos hermanos, ante el silencio de Dios? ¿Rebelarnos como unos adolescentes? ¿Salir corriendo? ¿Qué pasó con Jesucristo en la cruz? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron esas últimas palabras de Jesús? Hasta él lo dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Imagínense, después de todo lo que pasó, pero después de eso que dijo, ¿por qué me has abandonado? Finalmente saltó y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es este camino, mis queridos hermanos, que nos invita Jesucristo. A eso vino, a este rey que no estuvo en un trono, sino que estuvo en una cruz. Su trono fue una cruz. Y nos invita a llevar esta vida, a vivirla como peregrinos, no como turistas, no muy acomodados y viviendo como turistas que viajan de 5 estrellas y en primera clase, sino peregrinos abandonados a la voluntad del Señor, aceptando los vaivenes de la vida, aceptando lo que venga, pero vivirlo de rodillas cuando todo va bien, bienvenido, cuando las cosas son inciertas, bienvenida, Señor, tú estás detrás de todo esto, mis ojos ven una cosa, pero ¿qué hay detrás? Detrás estás tú, mi Señor Jesucristo. Detrás estás tú, solo tú, el que ha hecho estas leyes, la que los ha colocado, las puede descolocar, pero Señor, ¿yo qué soy? Yo no soy nada. ¿Yo qué soy?
una gota en un inmenso océano. Soy tu hijo amado y aunque creo yo, tú no te olvidas de mí y me estás esperando. Hágase, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase, Padre Santísimo, hágase, hágase, hágase. En la novena de la entrega, en el día 5 dice, y cuando yo te tenga que llevar a un camino diferente al que vas, yo te prepararé, te llevaré en brazos, haré que llegues al otro lado del río, como cuando los niños duermen en brazos de sus madres. Lo que te preocupa y te duele inmensamente son tus razonamientos, tus pensamientos y preocupaciones, y tu deseo de afrontar lo que te afecta. Digamos, oh Jesús, yo me entrego a ti, ocúpate tú. Oh Jesús, yo me entrego a ti, ocúpate tú. Oh Jesús, yo me entrego a ti, ocúpate tú.